¿Esto va a salir filmado o lo vas a transcribir? Bueno, Toto, antes de meterme para hacer un poco de historia o hacer un poco, si se quiere, para hacer una breve review, si se quiere, ¿qué sabías, qué escuchaste, cómo te vinculaste? Pues también hay un vínculo afectivo, primero con el rock y después con el hecho de Cromañón. ¿Qué sabías del tema antes de hacer la serie, obviamente, de la tragedia, de la horrible tragedia de Cromañón? Mira, yo tenía 8 años cuando pasó Cromañón. No lo viví esa noche, pero la verdad es que crecí escuchando rock and roll y con gente que escuchaba rock and roll, con primos más grandes, hermanos más grandes. O sea que fue algo que estuvo presente como está presente para cualquier persona en nuestra sociedad argentina, porque es un hecho trascendental para nuestra sociedad, marcó a una generación entera. Así que estaba al tanto de Cromañón, de lo que había pasado, estaba al tanto de que era una herida abierta en nuestra sociedad, pero bueno, también creció muchísimo toda la información que fui recopilando cuando empecé a preparar el personaje, profundicé a niveles muchísimo más amplios de los que había llegado por mi propia cuenta antes, ¿no? Eh, Hablando también antes de meternos en el tema, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 23, no tenés nada casi, ¿no? Yo tengo 28. Que el rock, podemos decir que Cromañón afecta la permeabilidad del rock a una nueva generación, porque ya la generación de menores de 30 se crea con otras cosas, más con el trap, con el rap, con otro tipo de ritmos. Sí, digo, me parece que cualquier, digo, hay cosas que son identitarias, ¿no? Digo, los grupos de personas, las juventudes, según los distintos años, se va identificando con las cosas que tiene a mano y las cosas que más se consumen. En los 2000 era el rock and roll, entonces todos los chicos escuchaban rock and roll. Y no solamente eso, me parece que en este caso era un caso muy identitario para ellos también, porque era un lugar donde había un posicionamiento político de la juventud. Las bandas como Callejeros tienen un lineamiento político, tienen una opinión sobre la realidad y de eso escriben y sobre eso son sus canciones y muchas bandas de rock son así. Y me parece que esta juventud está sin duda muy ligada a ese tipo de música, por este tema sobre todo, ¿no? Por el tema de que hoy quizás es más como un militar con un partido político, en ese momento vos te posicionabas políticamente yendo a ver una banda, ¿no? Eh, Así que creería que sí, que cada manera de identificarse de las juventudes y de la gente son distintas según cada género, porque también traen cosas distintas, ¿no? Se puede decir, yo sé que se puede sonar un poco de hijo choto, lo voy a decir, o que un poco de adoración a vintage, pero que también el rock, a esos callejeros, Rata Blanca, los ratones paranoicos, tienen otra poesía, otro relato, otra forma de contar o de vincularse con la realidad, distinta a la que puede tener, digamos, el elegante, o digamos, o el trap, más propiamente dicho, ¿no? Sí, qué sé yo, a mí a per se no es que algo me parezca mejor o peor, yo también disfruto de la música que hay hoy y me parece que hay una calidad musical gigantesca y por ejemplo también pasan cosas muy particulares, que es que hoy en día Argentina en estos géneros que vos estás nombrando es pionera a nivel mundial en esos géneros, los pibes están haciendo una calidad musical que se escucha en todo el mundo y eso no pasaba tanto con el rock and roll, por ejemplo. Entonces cambió mucho también la manera de consumir algunas cosas culturales, me parece, y entonces los discursos van cambiando. Sin ningún tipo de duda. Yo reivindico muchísimo el rock and roll, a mí me gusta mucho ese género y las letras me apasionan por lo general mucho más que las de otros géneros como pueden ser el trap o el reggaetón, pero entiendo que también cumplen funciones distintas en la gente, ¿no? Depende de lo que uno esté buscando. Es como comparar una película, eh, no sé, es como comparar Avengers con una película con Nueve Reinas. Digo, sí, son dos productos muy distintos, ¿no? Pero digo, tampoco está mal la gente que consume Avengers, ¿no? Lo que No, es para nada. interesante, claro, ¿no? Lo que es interesante, me parece en tal caso, es remarcar cómo la cultura y el arte en general muchas veces nos lleva a reflexionar y a mejorar como sociedad en general y a construir una identidad que nos ayude a revisar nuestra historia.
en ese sentido, el rock and roll de esa época cumplía muchísimo esa función. Hoy en día entiendo que los artistas más mainstream no ese es el lugar que están ocupando. Digo, en este caso, la serie, contar lo que le pasa a estos chicos, tiene una vinculación muy fuerte con eso, ¿no? Con una cosa de una juventud en los 2000 que estaba rota, que no veía un futuro posible después de lo que fue el 2001, y que todas sus armas las levantaban ahí, ¿no? En su amor por la música, el rock y eso, y ese posicionamiento político. Digamos que hoy la vanguardia, o digamos, y ya con esto la última pregunta sobre el tema, y después nos metemos más en la serie, que digamos que hoy la vanguardia, digamos, la contracultura es digamos, la hace más la Dispósito, digamos, cuando hace fanático. Tema también, que también la compañera del Dispósito. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, todavía hay artistas también que se siguen posicionando, hay otros que no tanto. Cambió mucho la manera de exponerse también, ¿no? Me parece que ahora un artista dice algo y tiene muchísima más masividad de lo que tenía quizás el rock and roll de los artistas de por sí, digamos, de la privacidad de los músicos no tenías tanta información o de lo que opinaban sobre todos los temas no tenías tanta información en ese momento como así lo tenés ahora. Digo, pero lo que tenía ese rock callejero de Antonio Pacheco era como una cosa como así hardcore, como que te ponía cada letra y era agarrarte la cara y decirte, mira lo que no estás viendo, la violencia en las calles, no sé, un mendigo que le pega una trompada a un tipo y como que se quiere vengar, como que hay como una cosa así como de mostrar los rostros, el realismo más sucio. Como que lo que hoy en día ha quedado como más las nuevas bandas muestran más la fisura que la rotura, digamos, como muestran más, no sé, me fue una línea porque estaba cansado, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Puede ser, puede ser. La verdad que no sé, no me atrevería a hablar de todos tampoco y me parece que cada artista tiene su manera de comunicar y contar también, ¿no? Y me parece que todas las formas son válidas. Después entran las subjetividades de cada uno, ¿no? Digo, yo amo el rock and roll y me gustan cierto tipo de letras. Otras me gustarán más, me gustarán menos. Tampoco le pido a todos los artistas que sean personas que nos ayuden a repensar la realidad o algo así. Digo, cada cual tiene su manera de hacer su arte y de comunicar lo que le pasa y bueno, eso. Bueno, para eso está, digamos, Iorio es un ejemplo, digamos, que en un momento fue un tipo interesante y que después se murió a este lado, Iorio. Por ejemplo, ¿no? Digo, claro, también pasa algo de eso como de reivindicar lo antiguo por lo antiguo, nada más, simplemente porque es de otro momento, ¿no? Y muchas veces quizás nos olvidamos de muchísimos artistas que han dicho cosas terribles al aire, digo, y bajo esta misma lógica de, bueno, antes se decía cualquier cosa, digamos, y quizás había otra impunidad también para hablar. Eh, sí, sí, ha cambiado demasiado, me parece que cambió mucho. Yendo más hacia la serie, cómo llegas vos a actuar ahí? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue eso? Sí, todo el elenco llegamos por casting, el elenco entero hizo casting. Llegamos todos así, mostrándonos. Primero, bueno, hubo una convocatoria para la serie. Yo conocí a una de las directoras de casting porque, bueno, yo vengo trabajando hace un tiempo y me llamó a castear para la serie, pero caí muy sobre la hora, yo. Caí muy cerca de empezar a filmar. De hecho, a mí me confirmaron y a la semana, 2 semanas ya arrancamos a ensayar, que por lo general hay mucha gente que queda elegida desde antes, ¿no? Digo, yo por ejemplo fui a castear con Oli, que ya estaba elegida como protagonista hacía un montón, eh, y el Purre llegó conmigo, llegamos justo a última hora. Fue muy lindo, la verdad. Llegamos y nos sentimos muy cómodos los tres. Estuvo muy bueno en todo el proceso de casting, fue muy, muy amigable y aparte estábamos muy entusiasmados con quedar en ese proyecto como cualquier persona que se le viene la posibilidad de contar una historia como la de Cromañón. En el caso, digamos, del papel que vos hacés, ¿cómo te preparaste para para una vez que quedaste? ¿Dónde averiguaste? ¿Hablaste con familiares? ¿Cómo fue que hiciste, digamos, la investigación, la construcción del personaje?
Bueno, nosotros estamos muy, los actores trabajamos con gente, ¿no? Digo, todo este trabajo tiene que ver mucho con lo colectivo y con el intercambio, con un montón de gente que te está ayudando. Un actor nunca está solo en un set ni en una preparación de personaje. Hicimos muchísimas cosas, investigamos muchísimo material de archivo, no solamente de Cromañón y de lo que pasó esa noche como para estudiar bien el caso, sino también para intentar analizar un poco cómo hablaba la juventud en los 2000, qué modismos usaban, cómo se vestían, intentar representar a esa generación lo más fehacientemente posible. Y después sí, la productora organizó encuentros con sobrevivientes. Desde para escribir el guión ya empezaron a hablar con ellos y en un momento que estaba todo el elenco elegido hicimos una reunión de varias horas que fue impresionante, impresionante. Ellos tuvieron una generosidad con nosotros gigantesca. Y ahí esa reunión y el vínculo que generamos con ellos a partir de esa reunión fue fundamental para preparar el personaje, porque vos tenés el testimonio de una persona en primera línea con la cual vos ya construiste un vínculo. Entonces, para interpretar, podés ir mucho a todo lo que esa persona te comparte, ¿viste? ¿Cómo, a ver, y qué recordás particularmente del trato con los sobrevivientes? Hay primero mucha mitología que después ha sido largamente desmentida, desde la supuesta guardería arriba y demás, o los supuestos dichos de pato que no fueron, digo, qué dijeron los familiares y que, digamos, qué decían puntualmente sobre la tragedia. Mira, nosotros primero les preguntamos si les podíamos preguntar de todo y nos dijeron muy amablemente que sí y que si había algo que no querían contestar nos iban a decir que no lo querían contestar con toda liviandad, así que preguntemos lo que querramos preguntar. Ellos estaban bastante entusiasmados con el hecho de que se haga esta serie, porque bueno, ellos son militantes, ¿viste? Ellos militan por los derechos de los sobrevivientes de Cromañón, que son personas con condiciones de salud que van a estar con ellos el resto de su vida, y eso siendo producto de un hecho de violencia institucional y de corrupción, o sea que es algo que a una parte de la sociedad se le quitó algo de su vida eh, muy fuerte y hubo que repararlo con solidaridad y con organización. Ellos están acostumbrados a hablar, a dar charlas, a debatir, y vinieron con toda la generosidad del mundo a contarnos todo y con el mayor entusiasmo para que sea esta serie. Nos contaron principalmente cómo fue su experiencia, cómo fue su salida, qué significaba para ellos el rock and roll. Eh, perdón. Eh, un poco desde lo que era esa época y lo que significó esa noche para el resto de sus vidas, muy personalmente para ellos, y después nos contaron muchísimo sobre todo el trabajo de la coordinadora que ellos manejan y cómo fue la lucha de los sobrevivientes los años siguientes, que también es una parte muy importante de la historia que estamos contando. En ese caso puntual de la coordinadora Cromañón, eh, el tema, por ejemplo, de la banda Callejero siempre ha dado mucho de qué hablar. Primero tu opinión personal y después sobre que supuestamente si es, de algunos le dijeron que sí, otros dijeron que no, porque está grabado que Pato dice, muchachos, por favor, no tiren bengala, que si no nos morimos todos, una cosa así. ¿Y cuál es el papel puntual de la banda Callejeros o cómo se representa eso? Yo particularmente creo que la música no mata, digamos, esa es mi opinión personal, pero bueno, ¿qué opinas? Claro. Sí, sí, me parece importante reivindicar la lucha de los sobrevivientes también, ¿no? Y la frase ni las bengalas ni el rock and roll a nuestros pibes los mató la corrupción es algo que levantamos esas banderas sin ningún tipo de duda. Yo lo que creo es que hay una cadena de responsabilidades, y hay muchos factores que tienen responsabilidad en el hecho. Ni hablar que la música no mata y que la música es lo más sagrado que es eso sagrado que comparten toda la gente que fue afectada por Cromañón, ¿no? Y de hecho los mismos sobrevivientes, gran parte salieron con remera que decían basta de culpar a callejeros. Entonces me parece que ahí hay que escuchar de esos testimonios, ¿no? Después cada persona es un mundo y cómo pega una cosa así en la vida de una persona puede salir por un millón de lugares muy distintos. Entonces, nada, me parece que yo aparte no lo viví, tampoco es algo que en lo que me detenga
fuertemente a discutir, ¿no? Sobre cuál es la responsabilidad de callejeros y cuál no. Eh, Me parece que hay algo mucho más importante para focalizar, porque la verdad es que para encontrar responsabilidades está la justicia. Y hay cosas mucho más importantes para focalizarse, como por ejemplo el cómo reparar ese daño y el ejemplo de lo que es organizarse y luchar por los derechos de una persona, lo fundamental que es la organización y el colectivo. Cromañón estuvo mal contado, eso pasó, estuvo mal contado. La historia de Cromañón es una oda a la vida, es una organización de solidaridad de los sobrevivientes para salir a reclamar por eso que les quitaron producto de esto, violencia institucional y corrupción. Y eso es lo que pasa con ellos, ¿no? Digamos, para decirlo de manera coloquial, que cuando se habla de la banda se pierde de vista a Chaván, a los inspectores, digamos, a ese tipo de cuestiones. Sí, hay mucha gente que opina sin saber, digo, el mismo fallo de la justicia es clarísimo, si hay peritajes que dicen que si no había un candado en la puerta, el lugar se vaciaba en menos de 2 minutos, e incluso mismo los planos del lugar de cómo está construido, que eso también incluso excede a Chabán en algunas cosas, del hotel que tenía al lado, la canchita de fútbol que tenía arriba, digo, la responsabilidad es compartida con un montón de factores, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que es un tema muy complejo. ¿No lo desconocía lo de la canchita de fútbol arriba? Claro, eso tapa las ventanas de ventilación Ah, mire. del local. Es un local que tiene que tener ventilación cruzada. Y las medias sombras, todo el aislamiento de sonido tiene que ver con el hotel que comparte edificio con con el local, digamos, ¿no? Es para que no se pase el ruido a las habitaciones del hotel que tiene al lado. Que el dueño de todo ese complejo es un señor que se llama Levi. Eh, Digo, por eso hay muchos responsables y hay mucha gente responsable de lo que pasó. Después se mediatiza lo que se mediatiza y se individualiza en distintos focos. Che, callejeros es responsable, sí, no, Chaván es responsable, sí. ¿Quién tiene que ir? Bueno, me parece que eso es algo que hay que dejárselo a la justicia que ha hecho su investigación y hay fallos, ¿no? Entonces me parece que la mejor manera de describir lo que pasó es esta que mismo usan los sobrevivientes, cadena de responsabilidades. No, mirá que he visto el documental y me entero ahora de lo de la cancha de fútbol y lo del hotel de al lado. Sí, claro, claro, es un complejo muy grande del local. Eh, O digamos que para los sobrevivientes no es unicausal, sino que tiene, hay un montón de cuestiones, digamos, incluso los inspectores que tenían cuadro tarifario, que algunos fueron presos, inclusive, que por una coima pautada decían que estaba todo bien, Sí, por supuesto. en este caso. Y el tema inclusive del SAME, ¿no? Porque eso también debe estar en la serie de que el SAME no trajo la cantidad de ambulancias necesarias y que algunos tuvieron que ir en autos particulares, una cosa así, ¿no? Sí, había un sistema de salud colapsado con lo que estaba pasando. Eh, Había un sistema de salud totalmente colapsado. Y ahí también hay mucha solidaridad de los vecinos, colectivos que pasaban y subían, que bajaba toda la gente, vaciaban un colectivo y se empezaba a llevar gente a los hospitales, taxis que pasaban y subían a los pibes, autos de padres que iban a buscar, mucha organización de la misma gente. Yendo puntualmente a tu caso, ¿tu personaje qué lugar ocupa, qué rol ocupa, cómo está construido eso? Bueno, la serie Cromañón está contada a través de una historia ficcional de un grupo de chicos que va a Cromañón y se cuenta a través de distintos momentos temporales que tienen que ver con los días anteriores a Cromañón, esa noche y las del 28 y del 29, porque los shows de Callejeros son tres, el del incendio es del tercer recital. Eh, y después, bueno, está contado en 2008 el juicio a los responsables, ¿no? Mi personaje es el mejor amigo del personaje de Lucas, que es el novio de Malena, que es la protagonista, y la historia lleva un triángulo amoroso entre los tres. Y bueno, y se cuenta eso, ¿no? Digo, lo más importante es que se cuenta en la serie para mí es cómo se les quita una porción gigantesca de su vida y cómo ellos salen todos juntos. En el caso puntual del juicio, también te pongo tu opinión personal. Sé que los familiares estuvieron a disgusto, pero vos,
¿Se hizo justicia o todavía hay responsables impunes por lo de Cromañón? Mirá, yo no puedo determinar eso sin ser parte de una investigación tan completa como es hacer un fallo judicial, ¿no? No me siento en una posición de tener las facultades para juzgar eso. Lo que sí te puedo decir es que hay derechos de los sobrevivientes que todavía no están garantizados. Y eso es lo más importante para mí y por lo que más puedo opinar a jugármela por algo de ese estilo, ¿no? Después salir a hablar de si las condenas, yo no soy abogado, no estudié el caso, no sé leer un caso, imagínate, preferiría de eso, viste, como al no tener esa información, no opinar así libremente sobre algo de lo cual no estoy informado. En el caso, cuando se cuentan los días posteriores digamos, el juicio, digamos, digamos, ¿está basado en algún libro escrito sobre el tema de Cromañón? ¿Cómo, digamos, el guión tiene alguna base literaria? No, 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 es una construcción desde la misma producción. Está escrito con esta idea que te contaba anteriormente, de crear esta historia ficcional y contar la historia de cómo a ellos les pega vivir una noche como Cromañón. Pero no, no, es un guión original. Con respecto a tu actuación y las dos, la protagonista y el que hace tu mejor amigo, ¿utilizaron alguna ficción, alguna película, digamos, para hacer el tipo de personaje, la actuación, digamos, y demás? No, me parece que bueno, sí, la investigación de archivo es fundamental. Después alguna referencia en otro personaje, no sé si se me ocurre. Creo que lo que más nos importaba era intentar representar una juventud del 2004 en las formas de hablar, en las formas de convivir y de llevarse entre ellos. Estaba más focalizado en eso. Y después, bueno, también los personajes se crean mucho a través del vínculo con los otros personajes. Entonces ahí se crea mucho el Ni mundo. siquiera, ¿no? No había celulares, no había Play. Era otra vida, era otra vida. Celulares había, lo que no había eran smartphones, pero celulares había. Pero Era el mensajito tenían de Skype. celulares algunos. ¿Cómo? ¿Había chicos con celulares ya en ese momento? Sí, no sé si era lo más común, pero algunos, depende de tu edad, no era lo más común, la verdad, en el 2004 tener celular, pero había chicos que tenían, sí. Ya estaba Facebook que recién empezaba, ¿no? 2004, Sí, Facebook. sí, pero no era algo de moneda corriente, me parece. Digamos que es como la última juventud analógica, ¿no? La última juventud que tiene. Porque las Sí, consolas de juegos todavía que estaba el que con la Play 1 que era el Sega, lo que estaba. Digamos, ¿cómo era sí, puede ser. la tarde de esos La pibes? La verdad es que no tengo claro los años de las consolas y eso, pero sí, era otra relación con la tecnología y con la vida en general. Estaba un poco más esta cosa de, che, paso por tu casa a tal hora a buscarte y paso, ¿viste? Voy para allá, bueno, estoy, ¿viste? Y no es que estabas con un aparato en el bolsillo, digamos, todo el tiempo, ¿no? Eso ni hablar. Y había otro, los pibes estaba el mundo de la televisión por cable también, porque no había streamer, no había casi YouTube. Los pibes se juntaban y miraban Sábado Bus con Nicolás Repeto. Sí, exactamente, con la tele de tubo. Mm. Sí, sin duda. Eh, y digamos, ¿era la época de los floggers o ya es posterior a los floggers, los emo, todo eso? Mira, el Fotolog existía, yo creo que los floggers vienen un poquito después. Yo creo que falta un poco para la tribu urbana flogger cuando se hace fuerte y se hace mainstream en la juventud, no era todavía, ahí estaba el mundo del rock and roll y los rollingas muy prendidos. Igual convivieron un tiempo los rollingas y los floggers. Algunos nos acordábamos de esa época. Yo ahí, por ejemplo, ya era un poco más grande y me acuerdo que convivían las dos tribus. Este, pero sí, en el 2004 yo creo que no existían todavía los floggers, era un poquito más adelante. Sí existía el Fotolog. Y las drogas electrónicas tampoco, todo ese tipo de cuestiones tampoco. Y eso ya no sabría decirte. Yo era muy chiquito. Pero digo, es como más, había como que digo, los 90 son más de la cocaína, digamos. Lo digo, no lo digo más, pero que cada que hay droga, el LSD es posterior.
digamos, el uso del LSD, el éxtasis y todas esas cosas. Y bueno, no sé si es posterior, yo creo que el LSD se consumía ya en los 70, por ahí seguro ya se consumía. Yo no sé si es tan posterior. Bueno, tengo las últimas dos preguntas sobre eso. Desde el punto de vista estético, eh, ¿cómo fue el tema del vestuario? Para ir yendo un poquito más a lo más accesorio. ¿Cómo veías el vestuario que usabas? ¿Y cómo está pensada estéticamente la serie en ese sentido? Mira, acá tuvimos una estadista que se llamó Carolina Duré, que es uruguaya, y hizo un trabajo impresionante, realmente muy impresionante. También me parece que había un desafío ahí, bueno, estaría bueno preguntarle a ella qué opina ella, pero digo, desde mi punto de vista, eh, entiendo que había ganas de no mostrar a todos los chicos vestidos sí o sí con la indumentaria rolinga todo el tiempo, digamos, hay como distintos perfiles dentro de lo que son los posibles looks de 2004 dentro de este grupo de chicos. Eh, lo que te puedo decir es que cuando fuimos al set de filmación y vimos a los extras y vimos a toda la caracterización que se había armado, vimos un trabajo impresionante y gente que se había comprometido con lo que tenía que hacer, entendiendo la responsabilidad de lo que estábamos haciendo y eso se vio así no solo en vestuario, sino también en la caracterización, lo que es maquillaje, peinado, todo lo que es las realizaciones de arte, los decorados y todo ese tipo de cosas. Se recreó Cromañón entera en un lugar, en una fábrica, se recreó el interior de Cromañón. Hay un trabajo gigantesco de parte de todo el equipo. Y última pregunta, digamos, para finalizar, ¿cómo fue el trato con los actores más grandes? Está Luis Machín, cómo fue el trato actoral, digamos, del personaje y cómo él veía el tema de la serie, Machín, que sí, que lo vivió ya siendo grande, pero vivió el tema de Cromañón. Buena pregunta para Machín. La verdad que trabajar con él fue un lujo. A veces esta carrera te tiene estas cosas, ¿no? Te pone a laburar con gente muy grosa que admirás hace mucho, que venís viendo hace un montón y que yo por lo menos intento ir a aprender lo más que pueda y muchas veces a preguntar muchas cosas. Eh, Fue muy divertido filmar con él, como fue muy divertido filmar con todo el elenco de adultos, Esteban y Paola, que son mis padres también. Aprendí mucho de los dos. Soledad, lo que hace en la serie es impresionante, lo que hace Muriel también. Todo el elenco de adultos está conformado por actores consagrados y muy buenos. Y bueno, siempre es una oportunidad, ¿no? Cuando uno trabaja con alguien que admira, poder intentar aprender de esa persona y estar atento a las cosas que hace, cómo se toma el laburo. Bueno, ahí dejo de grabar.